recomendando un anime de hoy voy a estar hablando de Hanyo no Yashahime, la secuela de Inuyasha, que vio la luz hace poco y que para muchas personas fue un anime muy interesante y pues para otras pues nos quedamos con ganas de un poquito más o con ganas de que la trama se pareciera un poco más a lo que conocimos con Inuyasha. Y bueno, pues para empezar decir que Rumiko Takahashi, la creadora de Inuyasha, tuvo participación en el diseño de los personajes, pero hasta donde tengo entendido ella no colaboró en la trama. O sea, ella solamente creó el dibujo de los personajes, pero más allá pues ella no tuvo participación. Entonces la verdad es que sí se siente una distancia muy larga entre el manga y el anime de Inuyasha y esta secuela o esta versión dedicada a las princesas mitad demonio en el caso de las hijas de Sesshomaru y pues un cuarto de demonio en el caso de la hija de Kagome Inuyasha. Que ahora que lo menciono sí me acordé un poco de la secuela de La Sirenita, ya saben, o sea que tenemos primero a Ariel como protagonista y después nos pasamos a Melody, que la verdad es un personaje que deja mucho que desear. Y pues no quiero hablar mal de los personajes de Hanyo no Yashahime, pero pues la verdad también generó esa como sensación de que algo no estaba cooperando demasiado, pero bueno, ahorita entro en esa parte de la cuestión. Y bueno, pues para empezar hablándoles un poquito de la trama para quienes todavía no lo hayan visto, pues Kagome volvió al periodo feudal para casarse con Inuyasha y tener una vida con él. Esto es directamente después del final de Kanketsugen o del manga de Inuyasha, donde Sango y Miroku pues ya son una pareja también conformada y ya están libres de problemas tras haberse deshecho de Naraku y de la perla de Shikon, pero pues obviamente esto no puede durar para siempre, ¿no? Porque pues si no hubiéramos tenido trama, y que creo que esta fue una de las partes que más nos caló a los fans de Inuyasha, que la verdad nosotros esperamos mucho tiempo un final feliz para ellos dos y la verdad es que gracias a Yashahime pues no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo y de hecho la historia de Kagome e Inuyasha como pareja pues tomó una dirección bastante oscura y triste en esta secuela. Pero bueno, esto tiene que ver con Sesshomaru y con la relación que tiene con Rin, que era esta niña que él en determinado momento tomó como su especie de protegida, luego de que él le salvara la vida después de que Rin fuera asesinada por lobos. Y bueno, en Yashahime pues ella ya es una chica grande, adulta, aunque mucha gente pues no lo quiere ver así, la siguen viendo como una adolescente de alrededor de 17, 18 años yo creo. Y pues de esta relación que se formó entre los dos pues ella quedó embarazada de gemelas. Y pues al momento de dar a luz pues no pudo conservar a las niñas porque ellas tenían que demostrar su valía de cierto modo ante Sesshomaru. Y aparte también había una cuestión en la que enemigos de Inu no Taisho, el padre de Sesshomaru y de Inuyasha, pues estaban en contra de los Hanyo o de las personas mitad humano, mitad demonio. Y pues aquí, o sea, se entra en una cuestión súper enredada donde Sesshomaru pues quiere proteger a sus hijas, por eso las aparta de su lado, de su madre y pues esta clase de cosas. Pero la verdad es que Yashahime tiene villanos tan débiles y tan insignificantes que hasta cierto punto como que te quedas pensando que la justificación que te dan para hacer las cosas pues es bastante pobre, bastante débil, porque yo creo que después de haber tenido un villano tan fuerte, tan irritante como Naraku, pues fue difícil crear a estos dos personajes que pudieran darle la talla. Y bueno, en este caso pues son Kirin y su hermana Zero, que son dos yokai muy poderosos que en determinado momento estuvieron relacionados con Inu no Taisho, que era este general perro yokai muy poderoso, muy impactante y que tenía bajo su gobierno pues todo un sector de Japón.
y el otro sector pues estaba bajo el gobierno de un Kirin, esta criatura mitológica asiática que es como una especie de dragón. Entonces ellos pues aunque a veces participaban en batallas juntos pues también estaban bastante enemistados porque pues sus poderes podían equipararse, entonces uno siempre estaba tratando de sobrepasar al otro. Y bueno, aquí la hermana esta rara de Kirin Maru, Zero, pues tenía emociones complicadas por Inu no Taisho, pero yo no sé si no presté atención, pero creo que ella nunca se refiere a sus sentimientos por él como amor, sino eran como alguna clase de admiración, ¿no? o algo por el estilo. Entonces cuando él pues dio su vida para salvar a Inuyasha y Sayoi del ataque de los humanos al palacio de ella, pues Zero según cae en esta especie de depresión que ni ella misma puede entender y de algún modo sus lágrimas terminan convirtiéndose en perlas mágicas que se desperdigan por todo Japón, o sea como los fragmentos de la perla de Shikon, o sea como que trataron de repetir esa historia de buscar algo que estaba desaparecido y que era muy difícil de encontrar, pero la verdad es que no, o sea la trama de la perla de Shikon tuvo demasiado impacto como para que pudiera repetirse de una forma tan débil. Pero bueno, esta mujer también por algún motivo le tenía una jurada a las hijas de Sesshomaru y pues a Sesshomaru mismo. Entonces en determinado momento, por ir a hacer de las suyas y según ella por evitar que Sesshomaru la pueda matar, pues maldice a Rin y une su vida a la de ella. Entonces si algo le pasa a Zero pues también le pasa a Rin, y pues para protegerla Sesshomaru la encierra en el árbol de las edades, que era este árbol del bosque sagrado muy relacionado a Kagome y pues el que se encuentra en el templo de los Higurashi, y pues metiéndola ahí consigue comprarle más tiempo antes de que la maldición de Zero pues avance. Y mientras tanto pues a sus hijas las deja por ahí solas, abandonadas, viviendo por ellas mismas, hasta que en determinado momento pues terminan separándose y una de ellas, que es Towa, termina viajando al Japón moderno. O sea, es la historia reversa a lo que vimos con Kagome. Y pues aparece en el templo de los Higurashi y Sota, el hermano menor de Kagome, que ya es un adulto casado y con una hija, pues termina decidiendo hacerse cargo de ella y pues adoptándola. Entonces a partir de ese momento esta niña se convierte en Towa Higurashi, que la verdad, o sea, es que se nota mucho que trataron de repetir fórmulas pero cambiándolas. O sea, si les digo esto, este asunto de las perlas que tienen que encontrar, está pues esta cosa con Towa que termina viajando del Japón feudal al Japón moderno y pues siendo recibida por los Higurashi, que la verdad, o sea, es que esto en serio, o sea, no, o sea, se volaron la verdad con esto, porque, o sea, Towa no es un personaje que esté demasiado bien construido como para que en ella caiga el rol de protagonista, y para terminar de pues de irritar un poquito las cosas, pues la vuelven una Higurashi como para crear esta conexión con la familia de Kagome, cuando la propia hija de Kagome y de Inuyasha pues está pasando por una situación muy mala por su cuenta. Que comparada a Towa, la verdad es que su hermana gemela tiene una personalidad que a mí me gustó mucho porque me recuerda un poquito a Sango, pero a lo mejor más oscura o como más depresiva. Pero pues bueno, ella se llama Setsuna y ella se quedó sola en el Japón feudal después de que Towa pues atravesara la barrera del tiempo y pues terminara en la época moderna. Y Setsuna pues también es maldecida por una mariposa del sueño que le roba su habilidad de dormir. Entonces ella pues pasa por un mal momento, pero pues esto está relacionado con Rin de una forma también demasiado extraña, pero pues que con el paso de los años conforma la personalidad de Setsuna. O sea, gracias a esta situación pues ella es Setsuna y es uno de los personajes mejor construidos que tiene toda la trama, pasando muy por encima de Towa y de incluso Moroha, que es la hija de Kagome y de Inuyasha.
pues a la que estos dos tuvieron que dejar abandonada porque en determinado momento entraron en conflicto con Sesshomaru y pues ya que le dio a entender a Sesshomaru que si no se deshacía de Inuyasha, pues él se podía meter en este conflicto que había con los enemigos de Inu no Taisho y pues podría haber provocado la muerte de Rin si atentaba en contra de Zero o de Kirinmaru. Pero es que por favor, en serio, o sea, es que Inuyasha no era ninguna clase de tonto como para no comprender que la vida de alguien podía correr peligro si se metía en determinado conflicto. De hecho, él en el manga muchas veces mostró preocupación incluso por los esbirros de Naraku, por decir Kana, cuando ella en sus momentos finales pues los enfrenta y los ataca. Él está decidido simplemente a no matarla porque ella le da pena. Entonces no creo que él hubiera sido tan desgraciado como para ir a pelearse con estas dos personas y la vida de alguien pues corría peligro, ¿no? Sobre todo considerando que Rin llevaba mucho tiempo viviendo en la aldea de Kaede donde ellos también vivían, lo que significaba que pues tenían una relación hasta cierto punto cercana. Y pues sí, o sea, prácticamente todo el manga ellos convivieron con ella en determinada medida porque ella era la acompañante de Sesshomaru. En determinado momento también fue amiga de Kohaku. Entonces, o sea, como que sí fue un super error de la trama que solamente emplearon pues para sacar a los protagonistas originales pues de esta versión de la historia y pues evitar que se robaran los reflectores. Pero bueno, de todas formas terminaron haciéndolo porque toda la primera temporada nos tuvieron con el Jesús en la boca tratando de averiguar qué había pasado con ellos, porque pues en determinado momento se nos revela que Sesshomaru los encerró en la perla negra que originalmente estaba oculta en el ojo de Inuyasha, si recuerdan esta parte del primer anime, y que surgió de las lágrimas de Isayoi, o sea la madre de Inuyasha. Y pues bueno, Sesshomaru, para quitárselos de encima y evitar que pues por culpa de ellos se muriera su esposa, pues los encerró ahí, ¿no? Que esta perla conducía a la tumba de Inu no Taisho en otro plano espiritual. Pero pues ellos, como obviamente no tenían ni idea de qué intenciones tenía Sesshomaru y hasta cierto punto incluso llegaron a pensar que era posible que los pudiera matar, pues decidieron mandar a su hija a la tribu de Koga o a la tribu de los hombres lobo o lobos demonio, ya no sé ni cómo se les dice en español. Y bueno, Koga la recibió, se hizo cargo de ella, pero pues también la dejó en manos de una mujer que se encargó de entrenarla y de cuidarla hasta que se convirtió en una adolescente. Y bueno, que la vida de Moroha, o sea, por más que la cuidara Koga, que pues tenía una relación bastante cercana tanto con Kagome como con Inuyasha, pues habría podido ser mucho mejor. En caso de haber crecido con sus padres, porque pues se nos demuestra que la verdad es que sí tuvo una vida demasiado dura, demasiado fuerte, demasiado cruel para una chica de 14 años. Y creo que es esta parte la que también nos duele a los fans originales de Inuyasha, porque también hasta cierto punto se está repitiendo la historia de su padre, que Inuyasha también después de la muerte de Isayoi se convirtió pues prácticamente en un paria de la sociedad, siendo un hanyo bastante solitario y pues dejado de lado, que todo el mundo simplemente le daba la espalda, como suele pasar con estas criaturas. Pero bueno, o sea, es que lo que duele es el optimismo de Moroha, que a fin de cuentas pues siempre está sonriendo, pero en el fondo pues está sufriendo por no saber quién es, porque de hecho ella no tiene idea de que sus padres son Kagome e Inuyasha, estos dos nombres tan sonados pues después de la destrucción de la perla de Shikon. Ella prácticamente lo va descubriendo hasta mitad de la temporada, de la primera temporada creo, y pues lo confirma en la segunda. Y aparte tampoco es un personaje protagónico, sino que se podría considerar un personaje secundario, como súper secundario, porque las protagonistas son pues Towa y Setsuna. Pero como les digo, o sea, es que Towa deja mucho que desear, o sea, porque se nos presenta como esta chica tomboy que tiende a pelearse mucho, o sea, como que es súper fuerte, como que está dentro de este molde de no soy como las demás,
pero al mismo tiempo como que tiene este lado sensible, como tierno, como dulce, como no sé, o sea, como que están tratando de hacer una mezcla a lo mejor entre Sango y Kagome, o a lo mejor entre Kikyo y Kagome, no sé, o sea, como que pues, o sea, es que no es un personaje tan bien desarrollado. O sea, no tengo demasiadas cosas buenas que decir de ella, y de hecho cuando se estrenó la primera temporada muchos la odiaban, o sea, simplemente no la soportaban. Ya fue más o menos cuando se metió este rollo de su romance con Riku, creo. Como que cuando lo empezaron a tolerar más, pero bueno. Y ya en la segunda temporada fue cuando se notó que ya había formado un grupo de fans, o sea, ya había gente que la quería, que la querían ver y así. Pero la verdad es que sí, o sea, siempre fue un personaje que no tuvo demasiada tela de donde cortar, por más que trataran de darle las características fuertes de otros personajes, como pues les digo, esta personalidad, el apellido Higurashi, el viaje en el tiempo, el parecido con Sesshomaru, incluso con Inuyasha, porque pues ella tiene esta característica de que se convierte en humana en determinados periodos del mes, como le pasaba a él, y pues Setsuna no, hasta que la libran de su maldición con la mariposa. Entonces ya por fin empieza a tener las características de una Hanyo normal. Y pues también está este rollo de su espada, que como recordarán, pues las espadas tenían mucha importancia en el Inuyasha original, que de hecho en determinado momento incluso Sesshomaru rechaza su espada pues para dársela a ella. Pero creo que aquí todo lo, pues no voy a usar la palabra malo, pero pues todo lo carente en Towa creo que se compensa con la presencia de Setsuna y después con la de Moroha. Porque Moroha, o sea, les digo, es esta niña como súper optimista que siempre está sonriendo a pesar de todo. O sea, tiene sus ratos malos, pero la mayoría pues son buenos y hace que la trama se vuelva gustable. Y pues también está Setsuna, que es esta figura como súper seria que también ha pasado por cosas muy duras y que se convirtió en cazadora de monstruos bajo la tutela de Kohaku, precisamente, que se convirtió en el líder pues de esta organización después de que Sango se retirara. Y también creo que lo que es un poquito irritante dentro de todo esto es que no nos dan respuestas acerca de lo que pasó con el grupo original de amigos o de héroes que veíamos en Inuyasha. O sea, gran parte de la primera temporada nos estuvieron absolutamente en blanco sobre Miroku, sobre Sango, sobre Shippo, sobre Kagome, sobre Inuyasha, que la verdad es que ya era una cuestión que hacía que te mordieras las uñas, porque bien, o sea, eran otros personajes, era otra trama la que nos querían contar, pero obviamente si está relacionado a Inuyasha, si está vendiendo el producto basado en el nombre de Inuyasha, pues tú quieres escuchar aunque sea un poquito de Inuyasha. Incluso hubiera sido agradable, simplemente les digo que él no sé, que lo mandaran a vivir lejos por una cuestión que no tuviera nada que ver con esta tontería de Zero y de Sesshomaru, porque les digo, yo creo que es un personaje bastante razonable como para haber querido meterse en este embrollo sin considerar que podría haber afectado a alguien. O sea, que simplemente mandarlo a otro plano fue como una cuestión bastante tonta, sobre todo porque pues lo separaron de su hija, 14 años. Y pues mancharon este final feliz que obtuvimos cuando pues por fin se destruye la perla y acaban con Naraku, y Kagome después de 3 años pues consigue regresar al periodo feudal. Que la verdad es que por eso las segundas partes no se disfrutan, porque, o sea, tú ves una historia precisamente por este final feliz. Entonces de repente que te lo corten en la secuela por el bien de otra historia, pues sí es como un golpe en las tripas, ¿no? O sea, sí es como una cuestión de, o sea, no, o sea, por favor no me vengas a fastidiar. Pero sí, la verdad es que hubo personajes también muy agradables de ver. Hubo, por decir, están los hijos de Sango y de Miroku, que son las gemelas, y Hisui, que tiene como esta historia con Setsuna, que la verdad fue una relación que nunca se confirmó. Pero hubiera estado bastante bonito. De hecho, yo creo que habría pegado mucho más duro que la relación toda forzada de Towa con Riku. Y pues las gemelas también son bastante divertidas, porque pues una se volvió sacerdotisa como Miroku, y la otra pues se dedica a hacer armas junto a Sango. Y bueno, la anciana Kaede sigue viva,
después de todo este tiempo. También el abuelo de Kagome, los momentos con los Higurashi también fueron muy agradables, fueron muy divertidos, sobre todo cuando Moroha pues termina viajando al periodo actual. Fue muy lindo y también fue muy triste. O sea, es que les digo, la historia de Moroha en sí como que es demasiado depresiva, porque como que siempre te deja esperando un poquito más, incluso cuando pues termina conociendo a los Higurashi, como que esperas más, porque sabes que ha sufrido demasiado, incluso más que Towa. Entonces a lo mejor era ella la que merecía ese refugio especial de los Higurashi, aun si no podía estar con sus padres. Y bueno, que también en determinado momento como que la trama se le salió un poquito de las manos y todo quedó lleno de demasiado relleno, sobre todo en la segunda temporada. Y otra cosa que, o sea, es que es un anime disfrutable. O sea, te entretiene y pues te llama la atención simplemente por el diseño del dibujo y por el ambiente que hay. Pero que tenga una trama demasiado poderosa como para atraparte, pues la verdad es que no. Pero también, o sea, esta cosa que sí dije, Dios, en serio, sí se pasaron de la raya. Fue precisamente que cuando por fin Kagome e Inuyasha pues hacen su regreso triunfal, pues resulta que les quitaron demasiado poder, pues para dejarlo todo en manos de las niñas. O sea, Inuyasha pues ya no es este Hanyo impresionante con su espada llena de poderes, que podían incluso contra Sesshomaru, que es el personaje más fuerte de toda la trama. Sino que incluso Moroha en determinado momento hasta lo tiene que salvar, ¿no? Por ahí en el capítulo final, cuando están combatiendo un monstruo juntos, y era un monstruo tan X, y que acabara él herido. Por eso es así como de, ¿en serio me estás haciendo esto? Porque incluso hay momentos en los que Sango y Miroku pues tienen sus escenas de éxito. O sea que ellos dos pues eran mucho mayores que Kagome e Inuyasha. Bueno, por un par de años, pero pues ellos eran más maduros, eran como esta pareja súper seria, ya saben. Y pues ellos cuando aparecen en la batalla final, o sea, Sango llega toda poderosa con su nuevo Hiraikotsu porque el anterior se lo heredó a su hijo. Y ella tiene este momento de batalla en el que pues con su Hiraikotsu logra deshacerse de un montón de monstruos. Y Miroku también, o sea, sigue siendo este hombre como muy sassy y muy divertido, pero pues que sirve para algo, ¿no? A pesar de que ya no tiene su katana, que era este agujero pues en la palma de su mano que era una maldición de Naraku. O sea, él sigue pudiendo funcionar a pesar de que ya no tiene este poder, pero Kagome e Inuyasha no, o sea, simplemente no les dan la oportunidad de brillar, porque incluso Kagome hay un momento en el que trata de deshacerse de monstruos con su flecha sagrada, y yo decía, es que ella tiene que ser un poquito más impactante que Moroha, ¿no? Porque de ella salió este poder. Y ella es la sacerdotisa que logró deshacerse de la piedra de Shikon. Pero no, ni ahí, o sea, ni ahí le dan chance, o sea, porque uno se le escapa y tú te quedas así como de, ¿en serio? ¿Uno? Y bueno, o sea, es que son esta clase de fallitos que como que sí hacen que odies las secuelas un poco. Pero valió mucho la pena verlo precisamente por Moroha y por esta espera de verla reunirse con sus padres al fin. O sea, solamente por eso puedes aguantarlo. Y les digo también, Setsuna, o sea, es un personaje que te da 1000 patadas, o sea, puede pisarte cuando quiera, porque la verdad es que es un personaje muy bueno, con una trama muy buena que compensa todo lo muy malo que tiene el sector de Towa. Y no es como bashing al personaje, o sea, no detesto al personaje ni nada de eso, sé que muchos terminaron queriéndola demasiado y claro que se respeta. Pero como protagonista sí, la verdad a mí me dejó esperando mucho más, porque todas sus virtudes pues se basan en parecerse a Sesshomaru y pues en tener una espada como Inuyasha, pero por lo demás pues X. Y sí, creo que el momento más poderoso de toda la trama pues fue precisamente este reencuentro de Moroha con sus padres, e incluso esa escena al final pues donde simplemente Rin, Sesshomaru y pues sus hijas están juntos, porque creo que también una parte muy impactante de toda esta trama pues fue precisamente la evolución del personaje de Sesshomaru, que se mostró en las entregas previas en el manga, en el anime previo, pero que aquí fue bastante impactante precisamente porque terminó
cometiendo eso de lo que siempre se quejó de su padre, que fue tomar como esposa a una humana, y que él, su evolución dentro del manga de Inuyasha pues siempre tuvo que ver con el hecho de que Inu no Taisho nunca confió en él porque sabía que era un yokai muy desalmado, entonces por eso él le dejó esta espada que podía revivir a las personas y sanar a las personas, porque quería algo mejor para él como yokai o como persona o como un símil de una persona, porque pues en realidad es un demonio. Y creo que al final lo logró y creo que es lo que se muestra en Yashahime, y por eso es importante la trama desde su sector, porque Inuyasha maduró en su viaje en la búsqueda de los fragmentos de la perla, y Sesshomaru también lo hizo, que fue algo bastante grato de ver. Y pues sobre esta cuestión de Rin, a lo mejor termino hablando de ella en otro video, entonces espérenlo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Hanyo no Yashahime. Y si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente comentando un anime. Hasta luego.